En este tema vamos a abordar los contenidos relacionados con el tema 6 de Ciencias Sociales, cuyo título es Observamos el paisaje. Lo primero que vamos a hacer es fijarnos en esta imagen que tenemos aquí, donde se entremezclan un montón de paisajes diferentes que iremos viendo a lo largo del tema, ¿vale? Y vamos a ir analizando la mayoría de las palabras que aparecen aquí que nos puede costar un poco porque algunas quizás no las conozcamos todavía o no sepamos definirlas. Las que sean más sencillitas, pues seguramente las pasemos más por alto. Lo primero que tenemos que saber definir es qué es un paisaje y es muy sencillo. Un paisaje es una zona amplia que se ve desde un lugar. Es decir, podemos observar paisajes desde muchas zonas diferentes. Si nos fijamos bien en estas imágenes, en estas tres imágenes que vemos aquí, podemos comprobar cómo son muy distintas y a que no todas son o están compuestas por elementos únicamente naturales. Si nos fijamos en esta, vemos que la gran mayoría de elementos que aparecen han sido construidos por las personas y es por eso que tenemos que diferenciar dos tipos de elementos en el paisaje, elementos naturales y elementos construidos. ¿Por qué? Porque los paisajes cambian de forma natural, porque evolucionan a lo largo de los tiempos, de los años, pero además los seres humanos participamos en esa transformación construyendo diferentes elementos, ¿vale? Estos dos son paisajes de ejemplo, ¿eh? No quiere decir que todo lo que analicemos aquí aparezca en ellos. Algunos elementos naturales que podemos encontrar en el paisaje son las montañas, que se agrupan formando sierras, las llanuras, que son terrenos más llanos, ríos, lagos, mares, las plantas, por ejemplo, los árboles, las hierbas, los bosques. Y sin embargo, en elementos construidos podemos encontrar carreteras, autopistas, edificios, casas, pisos, hospitales, puentes, granjas, mobiliario urbano, como por ejemplo farolas, bancos, señales. Habría más ejemplos. Vosotros incluso pues podéis pensar todos los que se os ocurran a mayores. Vale, ahora vamos a comenzar a ver el tipo de paisajes que podemos encontrar, mismamente en nuestro país, en cualquier lugar del mundo. Tenemos dos tipos, paisajes de interior y paisajes de costa. Hemos comenzado por los paisajes de interior. Como su propio nombre indica, son aquellos que están situados lejos del mar. No se encuentran justo al lado de la costa, están más alejados. Por tanto, dentro de los paisajes que se encuentran alejados del mar, tenemos dos tipos, paisajes de montaña y paisajes de llanura. Y vamos a pasar a ver las características de cada uno. Los paisajes de montaña, pues evidentemente, ¿qué pueden tener? ¿Por qué se caracterizan? Por tener muchas montañas. Las montañas, como podéis ver en esta imagen, son grandes elevaciones del terreno y se agrupan formando sierras. Cuando nos encontramos unas cuantas montañas juntas, a eso se le denomina sierra. Como veis en esta imagen, la montaña suele tener tres partes, ¿vale? La parte de arriba se llama cima. La parte que transcurre hacia abajo, ¿vale? Se llama ladera. Y la parte más planita y más baja de la montaña se llama pie, ¿vale? ¿Qué tipos de zonas habitables hay en las zonas de montaña? Pues generalmente suelen ser pueblos pequeños y con pocos habitantes. Suelen ser zonas pues un poco más frías y no todo el mundo está dispuesto a vivir en ellas. Además, las carreteras a nivel de comunicación entre unos pueblos y otros suelen ser más estrechas, con curvas. También suele haber bastantes túneles. ¿Por qué creéis que hay bastantes túneles? Porque evidentemente, ¿qué tendremos que atravesar para poder introducir una carretera? La montaña. Y las montañas solo las podemos atravesar construyendo túneles. Por eso en las zonas de montaña es muy habitual encontrarnos túneles cuando vamos por la carretera.
¿Qué otro tipo de elementos naturales podemos encontrarnos en las zonas de montaña? Estos tres que veis aquí. La meseta, primeramente, que como veis en el dibujo, es una llanura extensa, ¿vale? Bastante larga, situada a bastante altura. ¿Veis que es como un terreno elevado, pero que sin embargo es plano? Por eso lo llamamos llanura. Las llanuras son zonas planas. Luego tendríamos el valle, que seguramente este concepto sí nos suene. El valle, como veis en esta imagen, es un terreno plano, un terreno llano que está situado entre montañas. ¿Veis aquí en el dibujo cómo transcurre este valle y aquí hay montañas y aquí también? Y luego tendríamos el concepto de colina, que este elemento también se puede dar en los paisajes de llanura. La colina es una pequeña elevación o monte, pero que no son de gran altura. No es lo mismo que una montaña. Su altura es mucho menor, ¿vale? Pero sí que veis que se eleva un poquito en pico hacia arriba. No es como la meseta, que no tiene ningún pico. Es una zona plana. La colina es como un pequeño monte, sin poderlo calificar como montaña. Y ahora ya vamos a ver los elementos de los paisajes de llanura. Los paisajes de llanura son ligeramente diferentes a los paisajes de montaña. ¿Cuál es su diferencia principal? Que en este caso el terreno es muchísimo más plano. El terreno es plano, sin que nos podemos encontrar colinas o lomas, que como os acabo de decir, son pequeñas elevaciones del terreno. Se pueden formar pequeños montes, pero nunca nos vamos a encontrar grandes montañas. Al ser un terreno plano, es por eso que en estas zonas es donde se han construido grandes pueblos y ciudades. Os he puesto aquí esta imagen para que intentéis quedaros con ello. Y además, también suelen ser zonas, no sé si lo podéis ver aquí, bueno, que hay aquí algún campo de cultivo y algún cambio de color. También se construyen granjas y campos de cultivo porque son zonas fáciles de cultivar. En una montaña es mucho más complicado. Y es por eso también que las comunicaciones son mucho más viables, mucho más fáciles. Hay carreteras más amplias, autovías, autopistas, vías de tren. Las conexiones son más abundantes que entre los pueblitos de montaña, que además ya sabéis que el clima generalmente suele ser un poquito peor. Y con este punto ya tendríamos vistos los dos paisajes de interior, que como hemos dicho antes, están alejados de la costa. Ahora bien, ¿qué característica o qué elemento natural prima en estos paisajes de interior? Puesto que están alejados del mar, los ríos. ¿Y qué es un río, chicos? Pues un río es una corriente continua de agua dulce. ¿Por qué es continua? Porque nunca para de correr. Otra cosa es que hoy un río se nos pueda secar, pero los ríos en principio siempre deberían tener agua y siempre están en constante movimiento. Y recordad que, excepto los mares y océanos, el resto de aguas del planeta contienen agua dulce, ¿vale? Otro punto importante, ¿cómo se llama el recorrido que realiza el río en cualquier parte? Se llama curso, ¿vale? Con este concepto tenéis que intentar quedaros. ¿Y dónde empieza y dónde termina el curso de un río? Lo vamos a ver. El río nace en las montañas, siempre. ¿Y qué le ocurre en las montañas? Que es un río estrecho porque acaba de nacer y lleva poca agua precisamente por eso. Y además baja bastante rápido. ¿Por qué? Porque las zonas de las montañas siempre tienden a estar un poquito más inclinadas y es por eso que el curso del río siempre va con más agilidad. Una vez que ha nacido, ¿por dónde transcurre cuando baja de las montañas? Por la llanura, por las zonas planas donde están los campos de cultivo y pueblos o ciudades más amplias. ¿Qué le ocurre aquí al río? Que ya se ha ensanchado un poco más y va más despacio porque ya está en una zona más llana, ya no hay inclinación para darle más velocidad. Lleva más agua porque también recibe agua de otros ríos. Cuando a un río le llega agua de otros ríos, ¿cómo se llaman esos ríos? Afluentes, ¿vale? Los grandes ríos que tenemos en España tienen unos cuantos afluentes cada uno, de los que recibe mucha más agua.
Y por último, ¿dónde termina el río, chicos? Pues en la costa, en el mar. Y en estas zonas el río suele ser ya mucho más ancho y va muy despacio. Y en el momento en el que el río llega a tocar ya el mar, ¿sabéis cómo se llama esa zona? Desembocadura. La desembocadura de un río siempre es la zona en la que ya se comunica, se une con el mar, ¿vale? Y estas serían las tres fases que tiene un río, por las que va pasando un río. Y para terminar, vamos a hablar sobre los paisajes de costa. Recordad que habíamos dicho que teníamos dos tipos de paisaje, paisajes de interior, todos aquellos que están alejados del mar, y los paisajes de costa, evidentemente, son los que están cerca del mar y donde, por supuesto, hay costas. Vamos a ver los diferentes elementos que podemos encontrarnos en este tipo de paisajes. Aquí vemos los más típicos. La playa, que es una zona de arena junto al mar, como bien podéis ver en la foto, una zona de arena que está junto al mar. Los acantilados, que son zonas de montañas o zonas rocosas que están junto al mar, pero donde no hay playas. ¿A que no veis arena por aquí? Simplemente tenemos la zona rocosa que está justamente comunicada con el mar. También tenemos cabos, no sé si veis bien la imagen, que es una gran zona de tierra, ¿vale? Es una gran zona de tierra que se adentra en el mar, ¿vale? Se adentra en el agua. Y la isla, que es bastante sencillo de definir, es una zona de tierra rodeada por agua por todas partes, está totalmente rodeada de agua. Y por último, para terminar, podemos encontrar algunas construcciones creadas por los seres humanos, como los faros y los puertos. Los faros son torres que emiten una luz, como veis aquí, para guiar a los barcos y saber dónde está la costa. Y los puertos son zonas donde atracan muchos barcos, ¿vale? Como este, por ejemplo, para cargar y descargar mercancías. Por eso veis aquí todas estas construcciones, ¿vale? En todos los sitios, todos los pueblos o todas las ciudades de costa siempre suele haber algún puerto. Algunos son más grandes y otros son más pequeños, pero siempre suele haber puertos. Y hasta aquí terminamos el tema 6 de sociales. Podéis ir haciendo las actividades y si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntar. Un saludo.